A continuación, la lectura bíblica con nuestra hermana Gloria. Buenas noches, hermanitos. Hoy me correspondió el privilegio de leer la palabra y está en Mateo 25, del 1 al 13. Les doy tiempito si quieren buscarlo. Mateo 25, del 1 al 13. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que el Padre de los cielos nos ayude y tengamos todos los días las lámparas con aceite y aceite de repuesto, que es su palabra, para que cuando llegue el momento estemos listos. A continuación, vamos a orar por el mensaje. Incline su rostro, vamos a orar por el mensaje. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias, Padre bendito, por permitirnos estar acá en tu templo, Señor. Venimos ante ti a pedirte, a suplicarte que bendigas a nuestro hermano Miguel, que le des sabiduría, discernimiento, entendimiento, Señor, para que seas tú poniendo palabra en la boca de él. Y que nosotros, Padre, también podamos atesorar esa palabra, Señor. Que los dé sabiduría, Señor. Ayúdalos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdalos a que ese mensaje, Señor, que has puesto en el corazón de nuestro hermano, sea de bendición e edificación para nosotros, Padre. Te pido por la esposa de él, Señor. Te pido, Señor, que seas tú bendiciéndolos y a cada uno de los hermanos que están acá presentes también, Señor. Bendígalos grandemente, Padre Celestial. Que este mensaje sea de edificación y bendición para honra y gloria suya, Señor, y de aquí los vayamos fortalecidos, bendecidos, Señor. Ayúdalos y bendígalos grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.
Bueno. ¿Ahí sí me escuchan? ¿Aló, aló? Bueno. Bueno, hermanos, lo siento por ese inconveniente. Bueno, el mensaje de hoy, hermanos, se llama Getsemaní. Entonces, este tipo de mensaje hoy lo que quiero, o lo que el Padre quiere transmitirles, es darles a entender un poco acerca de este lugar, acerca de el proceso de la oliva, acerca de lo que es la producción oleícola, se llama. Entonces vamos a entrar, como siempre, me gusta hacerlo en un contexto histórico y en un contexto geográfico. Entonces, después de estos dos reinos, ya hemos hablado bastante de esto, con los chicos hemos hablado de esto, que es el reino del norte y el reino del sur, después de que el padre tomó al reino del norte, lo dispersa a Siria por su adoración y por su idolatría. Después el reino del sur sufre lo mismo, los de Judá, la casa de Judá, ellos se van a Babilonia, regresan 70 años después a reedificar un templo que había quedado hecho pedazos. Sobreviven al imperio griego, ¿cierto? Medianamente sobreviven a este imperio, pero después llegaría al imperio romano. Entonces este mapa es el mismo lugar, lo que ustedes están viendo ahí, pero el imperio romano lo pone, digamos, divide estos lugares, estos dos reinos, ya digamos que se convierten en provincias romanas. El templo seguía estando en esta casa de Judá, en esta provincia de Judá. Y en este lugar específicamente nos damos cuenta que se mantenía todavía este templo, se le habían hecho unas reformas, se le habían hecho unos cambios, y en este lugar es donde encontramos, saliendo digamos que esta pequeña parte donde está este puntico rojo, encontramos el Monte de los Olivos. ¿Y por qué se le llama el Monte de los Olivos? Pues porque tenía matas de oliva, o olivares, que se llaman estas plantaciones, y a los pies de esta montaña, o de este monte, quedaba un jardín que se llamaba Getsemaní, ¿sí? Actualmente, este jardín luce así en Israel. Son olivares, son olivos bastante viejos. Si ustedes dan cuenta, el tamaño del tronco describe que es un árbol bastante viejo, ¿sí? Y en este lugar de Getsemaní se encontraban las prensas de aceite. Entonces, en el Monte de los Olivos se encontraban los árboles y en Getsemaní se encontraban estas prensas. O era lo que vimos ayer con los jóvenes, que era el lugar donde se extraía este aceite. Hoy vamos a hablar un poquito sobre esta producción de este aceite, las etapas, el proceso y las propiedades y funciones de este aceite. Pero también lo vamos a hablar de una forma espiritual. Entonces, para que entendamos que toda la simbología que el Padre pone en su palabra tiene un propósito. ¿Qué es el olivo? Empecemos por lo más básico, que esto es un árbol, no alcanza mucha estatura, unos 15 metros a lo más, pero sí son muy longevos. Estos arbolitos, incluso hay uno que es el más viejo que está en la tierra, que alcanza 4000 años de antigüedad, está en Creta. Entonces son árboles muy longevos. El fruto de este árbol es la aceituna. Entonces eso fue lo que estábamos trabajando ayer con los muchachos, es una pepita más o menos así y produce aceite, por eso se le llama aceituna. Al principio esta pepita, este frutico, que tiene una semilla muy dura adentro, es de color verde. Y cuando madura se vuelve de un color oscuro y la recogen, este es el vareo, se llama, si ustedes se dan cuenta, estos campesinos tienen unas varas en sus manos, aproximadamente unos 3-4 metros, y ellos les pegan a los arbolitos para que vayan soltando estas semillas. Ellos ponen unos trapos, unos lienzos en el piso, pues para que los animalitos no se suban a la oliva, para que la oliva no se enferme. Entonces, y de esta manera les queda más fácil recogerla con estos trapos, con estas telas. Entonces es el proceso de recolección, ¿sí? Y este proceso de recolección por lo general se hace en otoño, cuando empiezan las heladas. Algunos países empiezan ese proceso de recolección en noviembre. Entonces es bastante frío salir a darle palo a esto. Después de que hacen la recolección, lo llevan a un lugar que se llama la almazara. ¿La almazara qué es? La almazara antiguamente era el lugar donde se llevaba a moler todas estas aceitunas.
Entonces, antiguamente era en pozos de piedra, y lo mismo que se hacía con la uva, se molía. La aceituna es un poco más fuerte, entonces tocaba que le pusieran más fuerza a esta aceituna, utilizaban rodillos de piedra y el proceso se fue tecnificando. Entonces ya utilizaban una piedra bastante grande para ir moliendo esta aceituna. Ayer también lo vimos con los jóvenes, cómo esta se iba desplazando la aceituna molida hasta los bordes, y ahí eran donde la recogían. Ahí vemos también un caballito. Después la tracción animal fue utilizada para hacer este proceso de la molienda. Y más adelante, cuando esto ya queda molido, se forma esta masa, o sea, pasta, que es de un color oscuro, y esto lo ponían en estos, digamos que eran como unos filtros de origen vegetal que se llamaban espartines. Entonces los iban a poner ahí, y después de eso venía el proceso de prensado o de torsión, y eso era pues meterle mucha presión a eso, como ayer con los jóvenes, cuando ustedes estaban con el colador de metal poniéndole la mano y Christopher estaba haciéndole duro, era torcer esta mezcla para que saliera este aceite. Entonces esto en Egipto ya lo venían haciendo 2500 años antes de Cristo, y lo que utilizaban eran unas varas donde le daban vueltas a este saco, a este espartín, para que empezara a botar este aceite. ¿Sí? Ahí nosotros vemos la otra fotografía donde está una caldera de agua, aquí, y lo que hacían, que fue un proceso lo que hicimos con los jóvenes, para que esta masa aflojara este aceite, tenían que echarle agua hirviendo. Entonces se iba destilando un poco más, facilitaba el hecho de que saliera este aceite. Más adelante, digamos que con un poco más de tecnología, se crearon las prensas. Entonces utilizaron este tornillo sin fin, por decirlo así, que era en el centro, era un material muy duro, y ellos lo que hacían era pasaban un palo y empezaban a darle vueltas a esto, y los espartines se iban comprimiendo, y de esa manera iba saliendo el aceite. ¿Cómo se llaman estas prensas en hebreo? Getsemaní. Ese es el nombre de la prensa de aceite. Entonces dice Getsemaní en griego, Getsemani en hebreo, es Gatsamani, en siriaco, Gatsmané, es prensa de aceite. Entonces por eso este lugar recibía este nombre, ¿sí? Porque estaban haciendo alusión a la prensa de aceite. Fue el jardín donde, según el Nuevo Testamento, Jesús oró la última noche antes de ser arrestado. Se encuentra a los pies del Monte de los Olivos en Jerusalén. Entonces, esto es una prensa de aceite, y esto es lo que se conoce como Getsemaní. Entonces, Getsemaní lucía como esta ilustración. Eran hombres trabajando, trayendo en el momento de la cosecha todas estas olivas, moliéndolas, golpeando con palos estos árboles, quitando todas esas aceitunas, recopilándolas, golpeándolas, moliéndolas, prensándolas, y extraían este aceite. Aquí vemos otra forma de extraer el aceite, que era con estos maderos supremamente pesados, y por un sistema de poleas iban haciendo que esto se agachara, iban comprimiendo los espartines. Ese lugar era también la almazara, pero el mecanismo en sí era Getsemaní. Después de prensado, que fue el proceso que hicimos también con los jóvenes, tenía que dejarse un proceso de decantación. Nosotros sabemos por física que el aceite tiende a flotar sobre el líquido, sobre el agua. Entonces, recordemos que a esto se le echaba agua también caliente. Entonces, ahorita con los jóvenes, por aquí estaba, ahí está el tarrito, ya nos dimos cuenta después de un par de horas que se decantó todo el sólido, que quedó el agua y que arriba quedó un aceite. Pues este aceite se veía de color verdoso, y más adelante viene un proceso de limpieza. Entonces, cuando nosotros queremos que este aceite sea más fino, lo que hacemos es que pasamos el aceite que quedó en la parte superior a otro recipiente, dejamos que se decante más tiempo, volvemos y lo tomamos, y eso es lo que produce que estos aceites, primero, sean tan costosos, y segundo, que sean tan extra claros, prácticamente parecen oro, ¿sí? Parecen un líquido muy dorado, ¿no? En términos generales, que eso fue lo que también vimos con los jóvenes, que tomamos 2 tarritos, dice en términos generales, para conseguir 1 litro de aceite de oliva se requieren entre 5 y 10 kilos de aceitunas. Es decir, el rendimiento de las olivas se sitúa en una medida del 20 al 25% frente al 75% del sector vinícola o vitivinícola,
que es el hecho de hacer vinos. Entonces, cuando nosotros nos llevamos una uva a la boca, sentimos que hay harto jugo, mientras que una aceituna es muy poco lo que suelta. Entonces tienen que o molerla más o echar más cantidad. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Que para obtener esta botellita que ustedes están viendo ahí en pantalla, el olivo tuvo que ser variado, eso es apaleado, tuvo que ser molido, tuvo que ser estrujado, tuvo que ser exprimido, tuvo que ser prensado y purificado. ¿Para qué? Para que pudiera ser útil. Entonces, tenemos este aceitico finalmente, y aquí es donde podemos hablar de qué propiedades tiene este aceite. O sea, hicimos todo esto, ¿para qué? ¿O con qué fin? Pues veamos que este aceite real de olivo, tenía unas propiedades en la antigüedad que incluso hasta el día de hoy siguen teniendo. Una es ungir. ¿Qué es ungir? Ungir es untar, ¿sí? Entonces yo puedo decir, yo unjo un pan de Nutella. ¿Puedo decir eso? Claro, porque es que eso es untar. Ungir es untar. Entonces lo hacían para conservar también, ungían de forma medicinal. Entonces, y ayer estamos viendo que para dolores artríticos utilizaban eso, y en forma ceremonial. La Biblia habla mucho de ungir, ¿no? A través del aceite. Como alimento, lógico, el aceite se utiliza como alimento para mezclarlo con pan y con harinas de hacer pan, como moneda de intercambio. ¿Sí? Yo podría decir, bueno, le cambio este frasquito de aceite por, no sé, 1 kilo de arroz. ¿Sí? Y también se utilizaba como combustible. En una época que no había electricidad, y ayer vimos también como, con los jóvenes, cómo este aceite también funcionaba para prender, ¿sí? O sea, era combustible. Entonces, estas propiedades que ustedes están viendo en pantalla son algunas de las funciones reales de este aceite. En medicina, si usted toma este aceite, usted le va a ayudar a la digestión, personas con problemas de estreñimiento, aporta grasas esenciales, reduce las grasas que no son buenas en su organismo y reduce la presión arterial. Hay gente que lo toma diariamente para tener una buena salud, eso es ingerido. También si usted lo aplica untado, también tiene unas propiedades. ¿Sí? Ayuda a retardar el envejecimiento de la piel. O sea, hay muchas de las propiedades. Ahí ustedes ven, por ejemplo, una espada o un cuchillo. Muchos de los soldados de la época ungían sus armas. Entonces, por ejemplo, las espadas, los cuchillos, todo lo que tuviese algún componente de hierro ferroso que se pudiese oxidar, le ponían este aceite y así evitaban que se oxidara fácilmente. Además, iba a ser más fácil de que estuviese dentro de la vaina. ¿Sí? De que cuando yo sacara mi espada de su estuche, de su vaina, fuese más fácil y más suave esta salida. Vemos también ahí cómo se ungía con este aceite, con este cachito, vemos cómo se conservan alimentos dentro del aceite, vemos cómo esta era también una moneda de cambio, y en una lamparita finalmente, cómo se alumbraban todas las casas, ¿no? A través de este aceite. Era algo muy importante. Y en una cultura que era judía, que recordemos que el cerdo era un animal impuro, pues no podían darse el lujo de tener cosas de cerdo. Entonces, para la cultura judía era importantísimo tener este aceite para su diario vivir. Pero hoy no estamos hablando en un contexto histórico, ¿sí? No estamos hablando en un contexto informativo, y no les estoy dando yo clases acerca del olivo. Estamos tratando de entender la simbología que el Padre Eterno pone en su palabra a través de este olivo, y en Proverbios 25:2 nos dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Entonces el Padre en su palabra encubre asuntos. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar ese asunto que el Padre ha puesto ahí. Entonces no nos está hablando la Biblia de prensas, de olivos y de aceites reales. ¿Sí? Tenemos que entender eso. Entonces, no es coincidencia que el sufrimiento y la agonía de Jesucristo se iniciara en este lugar, en Getsemaní, antes de ser entregado. Aquí nosotros ya estamos entendiendo un poco más, y en Lucas 22, 44 nos dice lo siguiente: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces esto no es coincidencia que el Padre en este lugar empezara a sufrir, empezara a sentir esta agonía y a hacer esto como exprimido en el mismo lugar que se llamaba la prensa. Y esto no es que yo me lo estoy inventando. Los profetas ya lo habían dicho desde antes, que el Mesías tendría que sufrir.
Eso, por ejemplo, en Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces nos damos cuenta que aquí hay un mensaje mucho más hermoso, sencillamente con el hecho de escudriñar qué es la palabra Getsemaní. Entonces, de hecho, esto que nos dice que el Mesías tendría que sufrir, que el Mesías tendría que ser vareado, golpeado, ¿sí?, estrujado por nosotros mismos, por nuestros pecados, desde el Éxodo incluso, y desde Deuteronomio ya nos lo estaba diciendo, con otro ejemplo. En Éxodo 17 nos dice del 5 al 6, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeaste al río y ve, he aquí, yo estaré delante de ti, de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Sí? Entonces es una profecía que el Mesías tenía que sufrir, el Mesías tenía que ser vareado, el Mesías tenía que ser golpeado. Y uno diría, bueno, pero es que de aquí salió agua, hermano, de ahí no dice que salió aceite ni nada de eso. Bueno, pues cuando leemos Deuteronomio, que hace la referencia a esta misma piedra, nos damos cuenta que dice que esta agua para este pueblo era un simbolismo también de la miel, de algo dulce, ¿sí?, y de un aceite. Entonces en Deuteronomio 32, 13, 14 dice, y es un mensaje que le está dando a su pueblo, el mismo Dios le está hablando a su pueblo, le está diciendo, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Esto es una piedra muy dura, aquí hay unas traducciones que dice de la piedra dura, ¿sí?, y aceite de la piedra dura, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre del agua bebiste vino. Entonces era necesario que el Padre pasase por esto, y Él nos muestra desde las profecías del Antiguo Testamento que el Mesías tenía que pasar por esto. Con todo esto, hermano, estamos entendiendo un poco por qué este lugar se llama Getsemaní, por qué Él sudaba esto, y estamos tratando de entender qué es este sufrimiento y qué produjo este sufrimiento. Entonces, Él mismo se puso como ejemplo, ¿sí? Esto es lo que estamos entendiendo, que Él era un olivo que sería vareado, molido, estrujado y exprimido y golpeado. ¿Por quién? Y eso lo vimos con los jóvenes. ¿Quiénes fueron los que tuvimos que romper las aceitunas? Nosotros, jóvenes, con nuestras propias manos. ¿Quiénes estrujamos esas olivas para que saliera ese aceite? Nosotros, con nuestras propias manos. Entonces es una forma de mostrar al mundo que Él recibe estos pecados y que por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener salvación, Él recibe todo ese estrujor que deberíamos recibir nosotros. Entonces, ¿qué es este aceite? ¿Sí? Recordemos que ese aceite ya no lo estamos hablando de un aspecto físico, sino que si Él se está poniendo como un ejemplo de que Él es esta oliva, de que Él son estos olivos que son estrujados en Getsemaní, ¿qué es este aceite espiritual? ¿Qué fue lo que produjo el sufrimiento y la muerte de Jesucristo? Para decir que esto es un aceite. Bueno, pues encontramos la salvación, es uno de los primeros componentes de este aceite. El perdón de pecados, la redención, la vida eterna, la resurrección, la heredad, todas las promesas de heredad, hermanos, heredad de naciones, heredad de la tierra, la plenitud del Evangelio. Hermanos, ¿y por qué digo la plenitud del Evangelio? Porque si Jesucristo no hubiese padecido, no hubiese muerto y no hubiese resucitado, no tendríamos Nuevo Testamento. ¿Qué testamento de qué? ¿Sí? Él tuvo que haber pasado por eso para haber completado el Antiguo Testamento y poder añadir todos estos evangelios y todo este Nuevo Testamento para decir, se dio cumplimiento a esto. ¿Sí? Entonces este aceite, hermano, hablando de este aceite espiritual, este aceite no va a hacer nada si está ahí quietico. Usted tiene que ir a este aceite, usted tiene que consumir este aceite, usted tiene que untarse este aceite.
El aceite ya está listo y está listo para usted, espiritualmente hablando. Nosotros tenemos que dar ese paso. Ahora veamos que al igual que un aceite real, este aceite espiritual tiene sus propiedades y vamos a verlas en forma espiritual. ¿Qué propiedades son las que tienen este aceite? Propiedades espirituales. Ungir. ¿Qué es ungir? Pues lo vimos, ya lo habíamos dicho, de forma medicinal y ceremonial. Entonces vamos a tratar de tomar uno por uno para que usted analice este simbolismo de lo que fue el sacrificio de Jesucristo y de cómo este aceite que Él nos ofrece nos sirve para todo esto. Entonces, el ungir. ¿Qué es ungir? Pues veamos la definición. Dice, se llama unción de latín ungere, que es untar. El proceso de embadurnar con aceite perfumado, leche, grasa animal, mantequilla derretida u otras sustancias, presente en los rituales de muchas religiones. Las personas y cosas se ungen para simbolizar la introducción de la influencia sacramental o divina, una emanación, espíritu o poder sagrado. Estas son definiciones del diccionario. La unción también puede provocar en este marco religioso que el mal o la enfermedad se aparten de alguien, restableciéndose la purificación o la salud. Entonces nos damos cuenta que este ungir era bastante importante y de una forma medicinal se utilizaba. Entonces, esta imagen ustedes ya la conocen y veamos qué dice Santiago 5:14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y yo les hago una pregunta, ¿radica el poder en el aceite? No. Hace poquito nuestra hermanita Ruth estuvo enferma. ¿Sí? Y la tuvimos en un saloncito, creo que la hermana Gloria llevó el aceite y la hermana después se sintió mejor, ¿cierto? Pero vemos que la respuesta está ahí mismo, la respuesta está mismo, está diciendo, ¿está alguno enfermo entre vosotros? O sea, es un creyente, primero eso, y segundo, dice, oren por él, lo está diciendo clarísimo, oren por él, diciendo al final, en el nombre del Señor. Entonces nos damos cuenta que no es el poder del aceite. El aceite es un símbolo y el poder real de sanación ¿de quién proviene? De lo alto, del Padre Santísimo, ¿sí? Este poder es el poder real, este poder de sanación. El aceite, vuelvo y lo digo, es un símbolo. Veamos que este mismo aceite lo utilizaban los apóstoles. En Marcos 6:13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Todo esto que en el nombre de Jesucristo. Vuelvo y lo digo, no era el poder del aceite como sí, era un símbolo que era utilizado por el Padre y los apóstoles lo utilizaban para mostrar el poder de Jesucristo en estos milagros. Yo sé que muchos reconocen esta imagen, que hemos hablado bastante de esta parábola del buen samaritano y de los símbolos que encierra todo esto. Ya hemos hablado de esta bolsita que está acá, que es el odre, ¿cierto? Que contenía un vino y vemos acá la jarrita de aceite. ¿Sí? Esta historia no la vamos a tocar toda, pero vamos a tocar la parte, digamos que esencial de lo que vamos a hablar hoy, que es Lucas 10:33-34, que dice lo siguiente. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, a este hombre que había sido asaltado, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces aquí hay un mensaje mucho más complejo que el que a veces les damos a los chicos, que sea un buen samaritano, ayude a los demás, y hemos hablado de esto, ¿no? De todo lo que simbolizaba el vino, y hoy nos vamos a enfocar un poquito en este aceite, en esta parte espiritual que es curar a otros, ¿no? Pero este hombre que ustedes ven ahí tendido, que fue asaltado, también representa una nación, ¿sí? Y cuando Jesucristo nos hablaba de esta parábola, Él ya estaba haciendo referencias del Antiguo Testamento, y los que conocían la palabra sabían de que estaba hablando de Isaías. Entonces en Isaías 1, del 4 al 6 nos dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis?
toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, cuando Jesucristo estaba diciendo esto, Isaías estaba hablando de que el mismo Dios estaba diciéndole a su pueblo: ustedes están heridos, ustedes tienen hinchazón, ustedes tienen llaga profunda y no han querido ser curados. Cuando después viene Jesucristo con esta parábola diciendo: viene un samaritano con su aceite y con su vino a procurar esta sanación. Y uno dirá, entonces, ¿quién simboliza al samaritano? Pues a Jesucristo. Y ya los mismos judíos le decían samaritano. Veamos que en Juan, ahí está, en Juan 8, del 48 al 49, dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Entonces a él lo conocían también como samaritano, como nazareno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él, que había nacido en el reino del sur, en Belén, recordemos que un ángel se le aparece a su padre adoptivo, que era José, y le dijo: huye a Egipto, aquí van a empezar a matar niños. Cuando regrese, él se crió en la parte norte. Él se crió con los galileos, él se crió en Nazaret, con los desplazados, con los mezclados, con los que eran apartados, con los que llamaban chusma. Él se crió con ellos. Entonces él estuvo allá, él creció con ellos y después ya en su adultez volvió hacia la parte y hablaba y predicaba en ambas partes. Entonces nos damos cuenta que este aceite es una medicina que él traía. El vino simbolizaba su sangre, pero el aceite también simbolizaba esta palabra, como había hecho nuestra hermana Gloria. También simbolizaba la palabra de decir: es que yo les voy a dar sanidad a ustedes, a los del sur, a esta nación que no ha querido entender. Les traigo sanidad a través de un aceite y a través de un vino santo. Y los voy a cuidar de ustedes. Pero este aceite, hermanos, no se quedó acá. Este aceite traspasó fronteras, traspasó naciones y ha llegado a muchos corazones, salvando, cuidando y quitando de nosotros el dolor. Y hermano, usted es testigo de haber sido sanado por ese aceite. Cuando Jesucristo se da a sí mismo y empieza a ser exprimido desde Getsemaní hasta el momento de su crucifixión, todo eso fue para que saliera este aceite que usted pudiese tomar para su sanación. Ahora, entendiendo un poco más esto, que lo estamos entendiendo de un aspecto espiritual, el hecho de este aceite, de esta oliva exprimida en Getsemaní para poder tener salvación, para poder tener salud, veamos también el aspecto ceremonial. Ya vimos el aspecto medicinal. En este aspecto ceremonial tenemos algo que es un poquito diferente, que es el aceite de la unción. El aceite de la unción era el que se cargaba en el cuerno, tenía otros componentes y esto se conocía como un ungüento. ¿Por qué? Porque ya se le mezclaba mirra, se le mezclaban otras cosas y este aceite se utilizaba para apartar, para separar y para consagrar. Entonces, pero la base de este aceite de unción o de este ungüento es el mismo, era aceite de olivas. ¿Eso dónde lo encontramos? En Éxodo 30, 22, 33 dice: el aceite de la unción y el incienso. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Entonces, ese era un ungüento que realmente era superior a cualquier aceite. Según el arte del perfumador, será aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión. ¿Qué era ungir? Untar. Entonces, con él untarás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. ¿Qué estaba diciendo eso? Que todo el mobiliario, lo que se conoce como mobiliario del templo,
tenía que ser untado con eso, incluso el mismo tabernáculo. Entonces, ¿eso qué era? Eso era que estos objetos estaban apartados, estaban consagrados, eran separados o eran especiales. Eso era consagrar y para eso también se utilizaba este aceite. Sigue diciendo la palabra ahí. Así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocaré en ellos y será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos. Entonces no solamente se untaban cosas, sino en personas, pero con un propósito estas personas. Dice, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado. Entonces veamos que hay unas especificaciones que esto no es para cualquiera. Y aquí hay un simbolismo bien profundo. Este aceite no iba a ser para cualquier persona, era para sacerdotes. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiese de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Impresionante. Y de esto nos habló el hermano Ricardo. Bien interesante esto, pero aquí la pregunta, hermanos, hablando en un sentido espiritual, es, ¿nosotros hemos sido separados? ¿Nosotros en algún momento se nos ha dicho que hemos sido consagrados, que somos especiales? Y si sí lo hemos sido, ¿por quién? Entonces la respuesta es un rotundo sí. Nosotros sí hemos sido separados, hemos sido consagrados y somos especiales para Dios. En 1 Juan 2, 18, 20 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Esos separados, escogidos, apartados, y conocéis todas las cosas. Entonces nos damos cuenta que este aceite, que también sale de este sacrificio hermoso de nuestro Padre, nos ha santificado a través de su Espíritu Santo. Nos ha separado para que no seamos del mundo, para que no sigamos las cosas de la oscuridad del mundo, que parecen ser luz, pero que eso es una luz oscura. Eso es falso. Hemos sido separados a través de este santo. ¿Quién nos ungió? La respuesta también la encontramos en la palabra en 2 Corintios 1, 20 al 22. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Hermano, aquí hay una responsabilidad grandísima. Porque el que directamente nos ungió y nos escogió es el mismo Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y uno preguntará, ¿y para qué fuimos embadurnados? ¿Para qué fuimos ungidos con este aceite? Y el propósito de esto también lo encontramos en la palabra. En 1 Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿A quiénes ungían? A los sacerdotes, hermanos. Y está diciendo, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí está el propósito de ser ungidos, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Entonces estamos viendo que en las propiedades espirituales de este sacrificio de nuestro Padre hermoso por amor, fue el ungir de una forma medicinal y también fue de una forma ceremonial. Pero también es alimento y su palabra es alimento. En Primera de Reyes hay una historia muy bonita, que ya hemos hablado acá un poco de esto. Primera de Reyes 17, 12, 16, y dice... Y es la historia, ahí está, de Elías y de la viuda de Sarepta. Hemos hablado un poquito de eso. Y es bien interesante, una época de 3 años de sequía que Dios había mandado sobre este pueblo, por idólatra, dijo, 3 años de sequía van a tener,
Se secaron los ríos, prácticamente empezaron a perseguir profetas, a matarlos. Estaba Elías, el padre le dice, vaya, huya, por allá los cuervos le van a dar de comer carne, hay un arroyo, beba de eso, y cuando eso se seque, váyase donde una viuda que ella lo va a sustentar. En ese transcurso de la historia, ahí está Primera de Reyes 17, 12 al 16. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Imaginen la sequía que era tan dura, que ya ella decía, esto es el último alimento que tengo y ya, y a morirnos. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí hay 2 cosas impresionantes. La fe de esa viuda. Decir, veo a mi niño que se está muriendo y este es el último alimento y se lo tengo que dar a un desconocido que acabo de llegar. ¿Sí? A este que dice ser profeta, con una promesa de que es que no me va a escasear la harina y no me va a escasear el aceite, si esto ya se va a acabar. Una fe impresionante la de esta mujer. Y lo hace, ella lo hace. Pero aquí hay algo más interesante. Le dice que el aceite de esta vasija no disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 3 años habían pasado. ¿Pasó eso? Claro que pasó. ¿Y llovió? Claro que llovió después. Y esta lluvia es una representación, cuando llueve, es una representación no de juicio o de bendición. Juicio, por ejemplo, en el caso del diluvio. Bendición en este caso. ¿Por qué? Porque ya habían salido de los profetas de Baal, ya había habido un juicio. Este hombre que ven ahí celebrando había pasado a 400 hombres a cuchillo que eran profetas de Baal. Ya había habido juicio y ¿qué vino? Bendición. Y en ese tiempo, antes de que llegara esa bendición, el aceite de esa mujer no escaseó, salía y salía y salía. Y sigue diciendo la palabra. Entonces ella fue e hizo como Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de que Jehová había dicho por Elías. Y esto, hermanos, no es solamente un milagro, la palabra no es solamente para mostrarnos, ¡ay, qué milagreros era esta gente! ¿Sí? También era para mostrarnos el poder de Dios, y para profetizar, para mostrar las cosas venideras de un alimento que no va a escasear en momentos de sequía, hermano. Usted tiene que entender eso, porque si usted está más pasando por un momento de sequía en su casa, y estamos hablando de un alimento espiritual, un momento de tribulación, de angustia en sus colegios, en sus trabajos, con la gente que usted frecuenta, hermano, vaya al alimento que no escasea. Vaya al alimento que no escasea. Pero aquí nos dice algo más interesante, que cuando venga la bendición suprema de esta lluvia, en ese momento va a escasear. En ese momento va a escasear y tenemos que estar muy pendientes de eso, hermanos, porque ese alimento que tenemos ahí, que a veces, muchas veces despreciamos metiendo la Biblia debajo de la cama, dejándola en la mesita de noche, ese alimento va a escasear. En Juan, ahí está, en Juan 6:15, el Padre también se pone como ejemplo de alimento. Entonces este aceite también era un ejemplo de alimento. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Cómo se llamaba ese pan vivo que había descendido del cielo? El maná. ¿Sí se acuerdan del maná en el desierto? Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Clarísimo. Y un pan se hace con aceite. Y veamos que hay algo muy curioso, que cuando ustedes van a leer acerca del maná, nos relata algo acerca del aceite. Dice en Números 11, 7 al 9, y era el maná como semilla de culantro, eso es casi parecido al cilantro, y su color de color bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, ¿y lo qué?
2, hermano. ¿Y lo qué? Lo molía. Ay, otra similitud de Dios. Lo molía. Lo molía en molinos y lo majaba en morteros. ¿Qué es majar? Era ese instrumento que usted ven ahí, era martillarlo en morteros. ¿Qué iba a pasar con ese maná? ¿Qué iba a pasar con esa roca? ¿Qué iba a pasar con esa oliva? Tenía que ser molida en morteros. Y lo cocían en caldera. Y hacían de él tortas. Y su sabor era como sabor ¿de qué? De aceite nuevo. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y ustedes saben qué pasó con el maná, que esto es también muy hermoso. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, cuando consiguieron la bendición final, ¿qué pasó con el maná? Se acabó, cesó. Eso nos lo dice Josué 5:12. Dice, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Hermanos, si usted está entendiendo de profecía, si usted escudriña su palabra, usted sabe de qué estamos hablando acá. Y usted sabe que la tierra prometida es un simbolismo de la heredad del mundo, de la heredad de naciones, que eso no van a ser todos, va a ser un grupo. Y en ese momento ahí dice, y cesó el maná. Ahora veamos el otro aspecto, ya vemos el aspecto de alimento, veamos este aspecto de moneda. ¿Cómo así que moneda? Sí, hermanos, este aceite que estos muchachos, ahí dele, solamente para sacar este poquito, no es todo ese frasco. Lo que Christopher dijo, eso es un pedacito así. Eso se utilizaba como una moneda de cambio, porque era muy valioso. Y esto no lo habla que se utilizaba para pagar deudas. También en la palabra aparece eso. En 2 de Reyes 4, del 1 al 17, nos habla de Eliseo y la viuda. Ya no de Elías, de Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Era el discípulo y el sucesor de Elías. Dice en 2 de Reyes 4, 1, 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Vaya y pida muchas. ¿A dónde? A las naciones, de todos los tamaños, de todos los colores, chiquitas, grandes. Vaya y pida vasijas. Yo espero que estén entendiendo eso, hermanos. Vaya y pida todas vasijas, con orejas, sin oreja, grandes, pequeñas, oscuras, rojitas, cafecitas, chinitas, las que sea. Vaya y pida vasijas. Sigue diciendo la palabra. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces, ¿qué? Cesó el aceite, hermano. ¿Cómo? Al igual que cesó el maná cuando llegaron a la tierra prometida. Al igual que cesó el aceite y la harina cuando llegaron las lluvias. Cesó. Y al igual que en este caso, cesó el aceite cuando se llenaron todas las vasijitas que habían sido destinadas a llenarse con este aceite. Dice el 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. El aceite físico era una forma de moneda, hermanos. Lo estamos viendo ahí. Ella pudo pagar una redención de sus 2 hijos a través de este aceite. Y vemos que también Dios paga un rescate. Aquí vemos que en Primera de Pedro 1, del 18 al 21, esta es la Nueva Traducción Viviente, dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate. Véalo, igualito. Pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados.
de todo lo que habíamos heredado, de idolatría, de estas fiestas paganas que se hacen pasar por cristianas, de todo esto, de nuestro pecado original. Dice, para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo. Está diciendo, este aceite, esta sangre, esto es mucho más precioso que oro y plata. Y ustedes, este rescate fue pagado con esto, desde Getsemaní. El Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Hermano, hemos sido comprados y espero que usted esté entendiendo todas estas propiedades espirituales de este aceite que el Padre derramó en forma de sudor y sangre en Getsemaní, debajo de esta molienda, debajo de esta prensa. Hemos sido ungidos, hemos tenido alimento, hemos sido comprados y también, y finalmente, somos combustible. Aquí ven una imagen de lo que eran estas casas. Todo hombre, toda mujer tenían que tener su lamparita. Ya cuando empezaba la noche tenían que empezar a utilizar el aceite. Cargue las lamparitas de aceite, de palabra. Y era desde la casa del más pobre, incluido el templo, que era lo más precioso. Todo tenía que tener ese aceite. Entonces veamos que en Levítico 24, nos hablan del sentido real de la utilización del aceite. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas que machacadas. O sea, para obtener aceite tenía que machacarse la oliva. Para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. La dispondrá Aarón. ¿Quién era Aarón? El sacerdote, muy bien. Desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Entonces, ¿cuál era la misión de los sacerdotes? Estar rellenando que esto no se apagara. Esta menorá, este candelabro de los 7 brazos, esto no se podía apagar. Tenían que estarle aplicando aceite a diario. Y para los que escudriñan palabras, saben que estos son iglesias, representan también iglesias, 7 iglesias. ¿Cuál es nuestra misión? Como sacerdotes, como ungidos, como separados. Ir y poner el aceite a donde corresponde y no dejar que esto se apague. Espiritualmente tenemos también la simbología de Mateo 25, 1, 13, que ya nuestra hermana Gloria lo leyó en la lectura bíblica. Estas mujeres, ¿de qué se diferenciaban? 5 unas que sensatas y las otras insensatas. No entendían. Y unas andaban con su lamparita, ¿sí? No confiaban solamente con el poquito que había ahí, sino que llegaban y buscaban, el aceite. El aceite. Y llenemos nuestra lamparita. Llenemos nuestra lamparita diario, hermanos. ¿Por qué? Porque si no llenamos nuestra lamparita, ¿cómo vamos a alumbrar? Y si viene el marido y no tenemos esto, recordemos que esto, ¿qué? El maná se acabó. El aceite se acabó. Y nosotros tenemos que tener esto ¿a dónde? En la lamparita, hermanos. Y eso es lo que nos diferencia de alguien sensato a alguien insensato. ¿Qué nos dice el Padre en su palabra? En Juan 8:12 dice, Jesús la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Es un aceite santo, hermanos. Y nosotros decimos, pero ¿en qué momento nosotros nos convertimos en lámparas? Veamos que el Padre es tan hermoso que en su simbología nos lo muestra de esta manera. Quiero que vean esa imagen tan impresionante ahí. Eso está en Hechos 2, 1, 13. Cuando ungidos por el Espíritu que llega a estos personajes,
a estos hombres y mujeres, ¿qué pasó sobre ellos? Manda fuego. ¿No estaban cantando ustedes ahorita los de la alabanza? ¿No? ¿Qué estaban cantando? Manda fuego. ¿Para qué? ¿Para que nos destruya? No, eran lenguas de fuego lo que le aparecieron después de que el Espíritu Santo llegó a ellos. ¿Qué les estaba mostrando a través de esto? Esto debió ser una escena muy hermosa, ver todos los hermanos con lenguas de fuego sobre sus cabezas, como que como una lamparita, ungidos, listos, sacerdotes, para ir a llenar otras lámparas con aceite. En conclusión, hermanos, no vamos a tocar ahorita todo lo de Hechos 2, pero quiero que esté entendiendo la importancia y la simbología de este aceite espiritual que fue prensado en Getsemaní por usted y por mi hermano. Las propiedades de este aceite espiritual. Hemos sido ungidos de este aceite santo, hermanos. Hemos sido curados por este aceite santo. Hemos sido alimentados por este aceite santo. Hemos sido comprados, hermano, por este aceite santo. Y se nos pide que alumbremos con este aceite santo y que no nos dejemos apagar. Pero, el Padre, recordemos que en su palabra se pone como ejemplo para que nosotros no solamente aprendamos de esto, sino de lo que nos puede pasar en un futuro, a nosotros como individuos y a nosotros como iglesia. Entonces este ejemplo del olivo no solamente queda aquí, hermanos. El ejemplo del olivo es un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? En el ámbito personal. Porque le están diciendo, ustedes van a ser machacados en sus trabajos, por profesar la palabra, por decir que Jesús es salvación. Ustedes van a ser machacados, ustedes van a ser estrujados, ustedes van a ser vareados. Y en el ámbito de iglesia también, y más cuando los últimos días se acercan, hermanos. Yo los invito, hermanos, dentro de 15 días, que sigamos con esta prédica tan bonita, que es Getsemaní segunda parte. Que veamos qué es el propósito de esto, de estos olivos, porque el Padre incluso a nosotros, como iglesia, como individuos, también nos llama olivos. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Y qué es la fortaleza que el Padre tiene para nosotros en estos últimos tiempos? Para finalizar, me gustaría terminar con una oración para que todo este mensaje que ha entrado en sus corazones se mantenga ahí y sea dando el fruto que necesita. Que ustedes se sientan movidos a llenarse diariamente con este aceite. Que no sea solamente se queden con este poquito que hoy se les da en una hora, sino que ustedes se mantengan alimentando, se mantengan escudriñando. Y un mensaje a los sacerdotes de casa, a los que son líderes de familia, sea hombre o mujer. Ustedes tienen que estar en esta labor. Ustedes no se pueden quedar con lo que se les da, con estas 2 goticas de aceite que se les da acá. Ustedes tienen que ir y recargar sus lámparas, las de sus hijos y la de su esposa. Bueno, oremos. Amado Padre, Señor, te damos gracias una vez más por este día. Te agradecemos, amado Padre, Señor, por tu hermosa palabra. Es un alimento, Señor, que nos maravillamos de la forma que nunca cesa, Señor, de dar y de dar alimento. Agradecemos, amado Padre, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, de este sacrificio tan inmenso que tú has hecho, Señor, en esta prensa de Getsemaní, donde tú has derramado estas gotas de sudor, Señor, como sangre. Agradecemos, Padre, Señor, que hayas pasado por eso para librarnos a nosotros de esta carga. Te pedimos, amado Padre, Señor, que perdone nuestros pecados, que a veces incurrimos, Señor, que tratamos de no hacerlo, Señor, pero a veces las pruebas son muy grandes, Señor. Tú lo has dicho, que no hay prueba que no sea humana, Señor, pero a veces lo sentimos como una carga fuerte, Señor. Te pedimos que perdone, Señor, si sucumbimos ante la tentación, si desviamos nuestros ojos, si abrimos nuestras bocas, Señor, en hablar en contra de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos perdón por esto y te pedimos que de la misma manera, Señor, que tú nos perdonas, o que nosotros perdonamos a otros, Señor, tú nos perdones. Agradecemos, amado Padre, Señor, el hecho que tú nos hayas tomado como elementos especiales, que nos hayas apartado, Señor, que nos hayas ungido medicinalmente, Señor, porque estábamos enfermos, estábamos rotos, Señor, estábamos en el mundo
Estábamos en medio de inmundicia, Señor, y con tu brazo santo nos has levantado, Señor. Nos has ungido, nos has puesto medicina en nuestros cuerpos y en nuestros corazones. Y aún así, Señor, nos has apartado como sacerdotes. Agradecemos esta unción, amado Padre, a través de tu Espíritu que cae en nosotros. Te pedimos, amado Padre, Señor, que este alimento espiritual nunca escasee, que este aceite, Señor, nunca escasee para nosotros. Agradecemos, amado Padre, el valor, Señor, que tú nos diste a nosotros, Señor, por encima de tu Hijo, para que haya sido moneda de pago para ser nosotros restituidos. Agradecemos, amado Padre, Señor, por este aceite valioso y este aceite sagrado. Te pedimos, Señor, que este aceite que tú has puesto en tu palabra, que es el producto de este sacrificio, Señor, también podamos alimentarnos de esto. Podamos llenar nuestros ojos con este aceite. Podamos alumbrar, Señor, y que seas tú esta chispa divina, Señor, que produzca esta luz. No solamente para nosotros, sino para otros. Agradecemos, amado Padre, Señor, la misericordia que tienes con nosotros y con los nuestros. Agradecemos en este día porque tu Espíritu se hace presente, Señor. Tu presencia está en esta iglesia, Señor. Y te pido en este día, amado Padre, si es tu voluntad, que si hay alguien con dolencia, Señor, en su cuerpo, que seas tú derramando tu aceite espiritual, tu aceite sagrado, Señor, sobre esta persona. Si hay alguien que nos está viendo en este momento o después, Señor, que está sintiendo que hay unción, Señor, de medicina, te pedimos que seas tú mismo con tu santa mano derramando este aceite de salud sobre sus cuerpos, sobre los que están sufriendo enfermedad, Señor, sobre los que están sufriendo alguna congoja, alguna dolencia. Agradecemos, amado Padre, Señor, la misericordia que has tenido con nosotros. Agradecemos este día y agradecemos este mensaje, Señor. Te pedimos perdón porque a veces no valoramos el precio de este aceite y lo que has tenido que pasar para que lo tengamos hoy en nuestras manos, en nuestros corazones y en nuestra cabeza. Agradecemos este día, Señor, y todo esto lo dejamos en nombre de tu amado Jesucristo. Amén.